noches. Vamos a ir terminando ya con todas las charlas. A ver, intentaré no repetirme con los demás compañeros y a mí me ha tocado el tema de la charla. Yo soy Rafael Otero, trabajo en el Hospital de Povisa. Me dedico bastante a toda la cirugía de pie y tobillo, fundamentalmente. Vale. Y vamos a hablar sobre el canto posterior, que es lo que está ahora de moda. Vale. ¿Cuál es la epidemiología con la que trabajamos? Con la epidemiología que trabajamos es que hay una incidencia de entre 157 a 187 casos de fracturas de tobillo por cada 100.000 habitantes, según las últimas estadísticas. Operamos muchísimos tobillos, es raro la semana y casi el día que no operamos una fractura de tobillo, pero ¿qué resultados tenemos con estas cirugías que tan habitualmente hacemos y que tan simples son ante los demás residentes, ¿no? Pues el último ensayo clínico, el último estudio sistemático dice que solo obtenemos un 80% de buenos o excelentes resultados. Y yo creo que si operamos tantos tobillos a la semana, la verdad es que es un resultado bastante pobre. ¿Y por qué? Bueno, ellos en su revisión sistemática hicieron muchos factores, porque parece ser que, bueno, aparte de la técnica quirúrgica que cada uno hiciésemos, veían que en muchos casos había lesiones osteocondrales asociadas que no las diagnosticábamos, que no teníamos en cuenta ese patrón de la fractura, que muchas veces hay más cosas que la fractura simple que intentamos llevar a quirófano. Hay la malreducción de la sindesmosis, que quedan inestabilidades mediales persistentes que no las hemos diagnosticado y no las hemos tratado. Igual, y después hay las tasas de infección posoperatoria en pacientes diabéticos y en la población anciana, que cada vez está viendo más. ¿Vale? Pero este dato sí que es interesante, ¿eh? Un 80% de pocos buenos resultados. ¿Vale? Vamos a hablar solo del canto posterior, que afecta prácticamente entre un 7 y un 44% de todas las fracturas de tobillo, según las diferentes series. ¿Vale? Históricamente, vamos a repasar un poco de este canto posterior. La primera descripción que aparece publicada aparece en el año 1828 por un tal Dr. Earle, y la describe como una fractura de la parte más posterior, de la parte más distal de la tibia, asociada a una fractura del tobillo. ¿Vale? Después, la primera vez que se menciona el canto posterior como un maleolo posterior aparece en la literatura francesa como maleolo posterior, y la describe Destot en el 1911. Y la primera publicación donde aparece alguien que describe una técnica quirúrgica asociada al maleolo posterior específicamente, la publica en los años 20 en Lonsbury. Le ponen un simple tornillo posterior. ¿Vale? Esto estamos hablando del año 1920, estamos en el 2020, 100 años más tarde, 200 años después de la primera vez que se describe el maleolo posterior, y aún sigue siendo un tema acalorado de discusión en todos los servicios. ¿Vale? Y llevamos así y aún no tenemos un consenso claro de cómo tratar estas fracturas y de cuándo tratarlas. Hoy intentaré, pues, a ver si nos podemos llevar una cosa más clara. La anatomía. Vamos a solo centrarnos en la parte posterior de donde estamos trabajando. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos cuando vemos una tibia por detrás? Bueno, no funciona este portador. ¿Qué es lo que tenemos cuando vemos una tibia por detrás? Bueno, pues si nos fijamos en la imagen de la izquierda, cuando vemos un tobillo por detrás, tenemos en la parte más medial el surco del tibial posterior. Luego, a continuación, tenemos un borde libre, y después tenemos el tubérculo, en la parte más medial, el tubérculo posterior, donde se va a insertar una estructura importante que ya la hemos comentado, que es el ligamento tibio peroneo posterior inferior. Pero este es el haz superficial más resistente y oblicuo. Pero por debajo, que es el número 3, por debajo tenemos en el número 2 otro fascículo profundo que forma parte de la sindesmosis, que es el haz transverso profundo, ¿vale? Y nos va a ayudar a evitar la traslación posterior del astrágalo. De forma variable, en algunos pacientes aparece el ligamento intermaleolar
que es un ligamento que va desde el maleolo posterior hasta la parte libre del maleolo del osículo posterior, ¿vale? Pero ese es un ligamento que aparece en algunos cadáveres y no en otros. El tubérculo posterior también va a tener su relación con la incisura fibularis, ¿vale? Y que es en la imagen de abajo, el número 4. Va a formar parte de la incisura fibularis y eso va a ser un dato muy importante en toda nuestra charla, ¿vale? ¿Por qué hay tanta controversia todavía con este canto posterior? Bueno, he revisado todos los estudios biomecánicos que se hicieron sobre el canto posterior, estudios biomecánicos en cadáver, y solo he encontrado 8. De esos 8 voy a simplemente enumerar unos cuantos, ¿vale? El trabajo de Shea dice que fracturas o fragmentos de maleolo posterior más allá de un 25%, al aplicarle una carga axial de unos 15 kilos, va a provocar una traslación posterior. Pero eso no siempre es así, porque hay otros trabajos, como el de Harper, que dice que aún hasta un 50% de fracturas de fragmento posterior no va a haber esa susodicha traslación posterior. Aquí ya empieza la primera controversia. Siguiente, zonas de presión de contacto cuando sometemos el tobillo en carga. Los estudios de Harper dicen que a medida que aumentamos el tamaño del fragmento del maleolo posterior, 25, 33, o sea que va disminuyendo la superficie de contacto de la tibia, va a aumentar las cargas, van a disminuir las cargas axiales sobre áreas de contacto progresivamente. ¿Qué implicación tiene esto? Probablemente un aumento o una aceleración del desgaste, de la degeneración articular. En consenso con él está el trabajo de Mako también, que dice lo mismo. Pero en cambio los trabajos de Fitzpatrick o de Brajas dice todo lo contrario, que no encuentran ningún aumento, ningún descenso de áreas de contacto a pesar de que se vaya aumentando el maleolo posterior, el tamaño del maleolo posterior. ¿Qué sacamos en conclusión de estos estudios biomecánicos? Que no hay ningún consenso, que parece ser que sigue todo igual que siempre. No hay nada que nos pueda, que estos trabajos biomecánicos en cadáver nos puedan ayudar a decidir qué hacer, ¿vale? Clasificación de las fracturas de maleolo posterior. Los primeros trabajos, las primeras clasificaciones surgen a raíz de la aparición de los estudios radiológicos, y el primer autor que clasifica los fragmentos del maleolo posterior es este trabajo de Nelson y Jensen del año 1940. Y él distingue dos tipos de fracturas de maleolo posterior: las que él llamaba clásicas, si afectaban más de un tercio de la superficie articular, o las mínimas si afectaban menos de un tercio de la superficie articular. En su trabajo él encuentra que 8 pacientes que presentaban una fractura clásica, es decir, con más de un tercio de afectación de la superficie articular, y los trataba de manera conservadora, obtuvo malos resultados e introdujo la famosa regla del un tercio, que en algunos servicios, 80 años más tarde, la siguen utilizando, ¿vale? A continuación, años más tarde, aparece la clasificación de Dow, que no vamos a entrar en detalles con ellos, y más recientemente, ya en el siglo XXI, aparecen las clasificaciones después de realizar estudios con TAC. La primera clasificación que aparece es la de Haraguchi. Él estudia 47 pacientes, y de aquellas no había reconstrucciones tridimensionales todavía, y solo podía hacer las clasificaciones según los cortes axiales, ¿vale? Por eso la clasificación de Haraguchi es en 2 planos. Es del año 2006, o sea, hace nada. Distingue 3 tipos. Tipo 1, cuando hay un gran fragmento posterolateral. Las tipo 2, cuando hay una extensión al lado medial, y las tipo 3, que simplemente es lo que él llamaba unas fracturas en cascarilla posterior, ¿vale? Más recientemente, en el año 2015, Bartonici y Ramel, estudiando 150 estudios de TAC en 3D, realiza la siguiente clasificación. Distingue 5 tipos de fracturas de maleolo posterior, aunque en realidad solo quedamos con 4. La tipo 5 es el 3% de los casos, y son fracturas que ellos no consiguen
encasillar en ninguno de los otros tipos y suelen ser fracturas muy comminutas y se dan en gente con mucha osteoporosis. Nos quedamos simplemente con estos 4 tipos, ¿vale? Perdón. Y aquí entra el concepto de la incisura fibularis. La clasificación de ellos depende de la incisura fibularis. La tipo 1 es la que es una afectación del malleolo posterior, pero extrafibular, ¿vale? Es lo que serían fracturas, avulsiones de la cápsula posterior. Las más frecuentes, la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 2 es cuando hay una afectación oblicua posterolateral y una afectación que afecta a la incisura fibularis menos de 1/3 de la incisura fibularis. Después tenemos la tipo 3, que es la fractura del malleolo posterolateral, pero con afectación medial. Y después tenemos la tipo 4, que es un gran fragmento posterolateral, que es, a diferencia de la tipo 2, que cuando afecta más de 1/3 de la incisura fibularis, ¿vale? Detalles. Recientemente y cada vez más están haciéndose estudios con TACs, entonces se ven fracturas asociadas. Se han visto que entre un 43 y un 70% en estas fracturas de malleolo posterior hay fragmentos intercalares, ¿vale? Sobre todo es en las fracturas tipo 3 de Bartonici. ¿Qué importancia tenía esto? Pues que esto sea un factor que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de la cirugía, ¿vale? Que esto pueda pasar desapercibido. G et al intentaron buscar alguna relación de si qué tipo de mecanismo lesional podíamos tener con respecto al tipo de fractura de malleolo posterior. Y ellos encontraron que las fracturas tipo SER vamos a encontrar casi siempre fracturas tipo 2 de Bartonici, o sea, las que son las oblicuas pequeñitas, y las fracturas tipo PER vamos a encontrar fragmentos posteriores más grandes, las que sean tipo 3 o tipo 4 de Bartonici. Después tenemos, se dan o aparecen fracturas aisladas del malleolo del malleolo posterior. Es muy poco frecuente. Encontrar una fractura aislada del malleolo posterior es menos del 1%. Y si vemos en una radiografía una fractura aislada del malleolo posterior, tenemos que buscar una lesión asociada, que casi siempre son fracturas de tipo pronación, rotación externa o tipo pronación, aducción, ¿vale? Y mención especial le voy a dar a unas fracturas muy asociadas al malleolo posterior y que muchas veces pasan desapercibidas, y son las fracturas espiroideas distales de la tibia. Hay estudios que dicen que hasta un 20-25% de todas las fracturas distales de tibia, espiroideas, llevan consigo un fragmento del malleolo posterior que, por ejemplo, en esta imagen de aquí no vemos nada, ¿vale? Y podríamos decir, ¿qué nos importa eso? Si tiene o no una fractura del malleolo posterior, pues sí que tiene su importancia de cara a la cirugía, ¿vale? Porque muy probablemente este tipo de fractura la tratemos con un clavo intramedular y pueden pasar cosas si no sabemos que en esta fractura, pues tiene esta fractura de malleolo posterior. ¿Vale? Ya hablaremos de esto más adelante. Pero quedaos con esta idea. Fracturas de tibia distal espiroideas, buscar siempre una fractura de malleolo posterior que puede aparecer con mucha frecuencia. Cuando llegamos a urgencias y nos dicen que tenemos un tobillo roto, pues esta es la típica radiografía que vamos a encontrar. Y nos dicen, bueno, pues vemos la radiografía y vemos claramente una fractura de malleolo medial, una fractura de malleolo peroné, pero no sabemos nada cómo está ese malleolo posterior, ¿vale? Puede que esté roto, puede que no. Habrá que pedir o no más pruebas. A veces sí hay signos indirectos, como esta línea, el doble contorno, que esto nos está diciendo que aquí probablemente haya una fractura de malleolo posterior con extensión al lado medial. Y lo podemos ver claramente en el TAC, ¿vale? Aquí vemos la fractura del malleolo posterior. Este doble contorno nos está diciendo que es la imagen que corresponde a la fractura del malleolo posteromedial, del fragmento posteromedial. Por eso, con mucha frecuencia y cada vez más, tenemos que pedir TACs para diagnosticar. No solo que tenga o no una fractura del malleolo posterior, sino para ver si tiene alguna otra lesión asociada, pues fragmentos intercalares, que esto que tengamos que tenerlo en cuenta de cara a la cirugía, ¿vale? ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Bueno, pues en los años 20, cuando empezaron a darse cuenta de la presencia de este malleolo posterior, pues ellos simplemente creían que operando estos fragmentos del malleolo posterior pues eran más estables. Y así hicieron.
Años más tarde, cuando llegó la AO, y con sus principios de restauración de la superficie articular con el fin de conseguir mejores resultados clínicos y funcionales a largo plazo, ellos decidieron que cuando operaríamos en los maleolos posteriores, pues cuando tuviesen la regla del 1/3, ¿vale? Fragmentos mayores de 25 a 30% de la superficie articular y que hubiese un desplazamiento de más de 2 milímetros. Y así siguió siendo hasta los días de hoy, ¿vale? Pero ¿cuál es la tendencia en los últimos 10 años? La tendencia en los últimos 10 años es que las fracturas del tobillo no debemos operar huesos rotos. Debemos, como hemos dicho toda la tarde, debemos buscar la estabilidad de la fractura. La estabilidad del tobillo, ¿vale? Si nosotros vemos, por ejemplo, una fractura aislada de malelo peroné, no tenemos por qué operar porque tenemos un hueso roto. Habrá que buscar pruebas, hacer test de carga a la semana, y a lo mejor si es una fractura completamente estable, no hay que operar ese tobillo. Probablemente operemos muchos más tobillos de los que nos toca operar. Vale, entonces en los últimos 10 años empezamos a cambiar el paradigma de hueso roto, hueso que hay que sintetizar. No. Hay que buscar la restauración de la superficie articular, porque con eso conseguiremos, en cuanto al canto posterior se refiere, conseguiremos la estabilidad posterior del tobillo. Tendremos que restaurar la competencia del ligamento tibio peroneo posterior inferior, porque así conseguiremos restaurar las indesmos y a lo mejor podemos evitar poner tornillos a mayores. Tenemos que restaurar la integridad de la incisura fibularis, porque con eso nos va a facilitar ya de per se la reducción del malelo peroneo distal, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta en las fracturas de tipo PER, ¿vale? ¿Qué hacemos habitualmente, o cuáles son las indicaciones entonces de cuándo operar o no operar el canto posterior? Bueno, siguiendo la clasificación de Bartonici, diremos que las fracturas tipo 1, que son las extraincisurales, no es suficiente con un tratamiento conservador a esta fractura, me refiero, ¿vale? Si tiene lesiones asociadas, pues habrá que operarlas que toque, pero en cuanto a esta fractura no hay que operarla específicamente. Las tipo 2, ¿hay que operarlas siempre? No siempre, pero casi siempre, ¿vale? Digo casi siempre porque casi siempre van a tener fragmentos intercalares, va a tener estos fragmentos intercalares, o este de aquí abajo, y va a haber un desplazamiento de más de 2 milímetros. Y esas son las indicaciones fundamentalmente de las fracturas tipo 2 o tipo 3, ¿vale? Que tengan fragmentos intercalares interpuestos o que haya mayores desplazamientos. La de tipo 3, bueno, porque tiene su fragmento del canto posteromedial asociado, también es indicación de operarla. ¿Cómo las operaremos? Ya os comentaré luego. Las tipo 4, pues ese gran fragmento posterolateral, pues sí, eso es casi siempre una indicación quirúrgica, porque estos son fracturas bastante inestables. ¿Cuáles son los abordajes quirúrgicos? Bueno, ¿qué es lo que dicen los libros? Reducción indirecta y fijación con un tornillo anteroposterior. ¿Y es eso lo que hay que hacer? Bueno, es lo que decían los textos clásicos, es lo que aparece en los manuales de la AO, es lo que nos dijeron nuestros mentores, y es así como seguíamos haciéndolo durante muchos años. Pero hoy en día yo creo que esto no hay cabida para este tipo de reducción, ¿vale? Podríamos darle una chance a pacientes que tengan una fractura tipo un Bartonici tipo 4. Bueno, si somos muy hábiles podríamos hacer una reducción, pero de hacerla siempre antes de hacer una osteosíntesis de los malelos, tanto del medial como del lateral, porque intentar hacer una reducción del malelo posterior, de esta imagen aquí de la izquierda, con una placa, porque esto es con una placa en el lado medial y dos tornillos, perdón, una placa en el lado lateral y dos tornillos en el lado medial, intentar saber si eso está reducido va a ser entre difícil e imposible, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que dicen? Se puede intentar hacer unas reducciones indirectas en grandes fragmentos con un tornillo anteroposterior si al mismo tiempo hacemos la visión de la derecha, que la visión de la derecha es cuando tenemos una fractura del peroné, abrimos, es la técnica de Weber, abrimos el malelo peroné con un distractor y entonces a través de esa fractura podemos ver la incisura fibularis, metemos el clamp y entonces, bueno, podríamos intentar hacerlo, pero yo creo que técnicamente no es tan sencillo.
y sabemos por estudios que biomecánicamente es mucho más estable una placa por detrás que unos tornillos anteroposteriores. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos hoy en día? Pues son los abordajes posteriores, posterolateral clásico o posteromediales, según cómo se nos plantee la fractura. El más habitual que vamos a hacer es el abordaje posterolateral, ¿vale? Como hemos comentado, es un abordaje que se hace a medio camino entre el tendón de Aquiles y el maleolo posterior, y tenemos que tener en cuenta aquí dos estructuras anatómicas importantes. Una es la primera que nos vamos a encontrar, el nervio sural. No siempre lo vamos a encontrar porque tiene mucha variabilidad anatómica, ¿vale? Suele estar aquí cruzándonos en el campo quirúrgico, iría en este sentido, pero no siempre lo encontraremos porque hay mucha variabilidad anatómica. Y ya en planos profundos, porque nos vamos a entrar entre el flexor alucis longus y los peroneos, sobre todo aquí, a este nivel, a 4 o 6 centímetros de la articulación tibio-peronea distal, tenemos la arteria peronea, ¿vale? Hay que tener en cuenta de esa arteria, que es importante no dañarla. Cuando tenemos un fragmento posterior muy chiquitín, probablemente no haya necesidad de disecciones. Pero si tenemos un fragmento más grande y que tenemos que poner una placa de 4 a 6 tornillos, hemos de tener en cuenta esa arteria para no dañarla, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este abordaje? Pues que por un mismo abordaje vamos a aprovechar para hacer la reducción y la osteosíntesis del maleolo posterior, y podemos llevar los peroneos para el lado medial y abordamos el peroné, el maleolo peroné, por la vía posterior, ¿vale? Que biomecánicamente es mucho más estable una placa posterior que una placa lateral, ¿vale? Aparte de otras ventajas. Si tenemos una fractura tipo Bartonici tipo 3, donde tenemos un fragmento posterolateral con su extensión al lado medial, no siempre los abordajes posterolaterales serán suficientes porque no vamos a poder llegar al fragmento posteromedial. ¿Qué opciones tenemos? Entonces tenemos el abordaje posteromedial. Hay muchas variantes del abordaje posteromedial, pero yo el que suelo utilizar casi siempre es el abordaje posteromedial modificado, que entramos entre el flexor alucis longus y el paquete vasculonervioso. Desplazamos el flexor alucis longus hacia lateral, todo el paquete hacia medial, y podemos ver casi el 90% de toda la superficie posterior de la tibia. Tenemos un campo muy amplio, ¿vale? Con este abordaje podemos poner ahí las 2 placas que haga falta. Después lo pondríamos en decúbito supino y abordaríamos el maleolo peroné, ¿vale? Y si hiciese falta, pues el maleolo medial. Aunque a los anestesistas les da mucho pavor eso de operar un tobillo boca abajo y después darle la vuelta, bueno, nosotros que lo hacemos con bastante frecuencia, le puedo decir que en 5 minutos el paciente está dado la vuelta y un campo nuevo hecho. O sea, no hay dificultad para hacerlo, ni ningún motivo ni ninguna razón para no poder abordar estas fracturas en todos los por detrás y por delante, ¿vale? Intentando meterme un poco en la charla de Silvia, cuando operamos un maleolo posterior, la siguiente pregunta ¿es necesario operar la sindesmosis? Bueno, ¿qué dice la literatura? La literatura más reciente dice que en los últimos, haciéndose un estudio de 236 pacientes, se encontraron que simplemente fijando el maleolo posterior le da la suficiente estabilidad al tobillo para no necesitar ningún tornillo de la sindesmosis a mayores, ¿vale? Y estos trabajos fueron corroborados por otros autores como Miller y Lee, perdón. Incluso Verheij, o como se pronuncia este señor, publicó un trabajo que encontró que 9 de cada 11 pacientes que tenían una fractura tipo Weber C, es decir, las fracturas tipo Maisonneuve, que tienen un fragmento posterior, simplemente sintetizando el fragmento posterior es suficiente para no necesitar una síntesis de la sindesmosis, ¿vale? Por eso que es más importante operar la sindesmosis, buscar la estabilidad del tobillo, que operar fragmentos óseos, ¿vale? Entonces, en resumen,
¿Qué nos dice la literatura? Que la fijación del maleolo posterior parecen obviar la necesidad de meter tornillos suprasindesmales a mayores. Y volviendo al tema de las fracturas espiroideas de la tibia, como os decía, según los estudios hay hasta un 25% de fracturas ocultas en radiografías, que si llegamos a hacer TACs hasta un 50% aparecen fragmentos del maleolo posterior. ¿Y qué dice el trabajo de Kempe Gouja? Pues él dice que primero tenemos que reducir el maleolo posterior y después colocar el clavo intramedular, ¿vale? Que a lo mejor pues tenemos que ponerlo boca abajo, reducir el fragmento posterior y después ponerlo boca arriba y poner el clavo de tibia. ¿Por qué? Porque la tasa de errores o de diastasis o de mal reducciones es bastante elevada si primero ponemos el clavo y después el tornillo, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados entonces de todo esto? Bueno, pues que no hay un gran consenso. Todavía sigue habiendo muchas discrepancias entre todos. No está claro de cuándo operar un maleolo posterior. ¿Y por qué? Porque probablemente haya muchos sesgos en la metodología y hay muchas variables que en los estudios no se contradicen unos con otros. Lo que sí está claro es que las fracturas trimaleolares tienen peor pronóstico que una fractura uni o bimaleolar. Se sabe que los fragmentos de maleolo posterior que sean más del 25 al 30% tienen un peor pronóstico, pero una cosa está clara, que el tamaño no debe ser el motivo de decisión quirúrgica, sino buscar estabilidad del tobillo para decidir si hay que operarlo o no, ¿vale? Existen recomendaciones, más o menos son las que hemos comentado: hacer siempre un escáner para mejor tipificar y estadiar la fractura, para permitirnos una mejor planificación. Ellos consideran que no es el tamaño del maleolo posterior quien debe decidir si hay que operarlo o no, que la reducción anatómica de los fragmentos posteriores nos va a facilitar la reducción del maleolo posterior de la tibia, del maleolo de la tibia, el maleolo peroneo, ¿vale? Que siempre es mejor hacer una reducción directa y placa posterior, placa o tornillos posteriores por vía posterior que colocar un tornillo por vía anterior. ¿Y cuáles son los mensajes para llevar para casa? Bueno, en primer lugar, que hay un aumento de interés, está claro, por las fracturas del maleolo posterior, pero a pesar de eso muchas veces aún así se pasa por alto y decimos, bueno, reducimos simplemente el maleolo medial, el maleolo peroneo y dejemos a ver lo que pasa con el maleolo posterior. Que todavía hay muchas preguntas sin resolver, si realmente importa o no el tamaño del fragmento del maleolo posterior. Que la presencia de un fragmento del maleolo posterior sí que va a empeorar significativamente el pronóstico de esa fractura. Que es imperativo, prácticamente imperativo, realizar siempre un TAC y obtener reconstrucciones tridimensionales. El abordaje quirúrgico debe ser individualizado y que la osteosíntesis del maleolo posterior siempre debe ser mediante un abordaje posterior biomecánicamente es mucho más estable que una osteosíntesis indirecta con tornillo antero-posterior. Vale, yo creo que quiero dejar bastante claro eso. Vale, y eso es todo. Muchas gracias por todo.